Hey, ¿qué pasa, peña? Hoy seguimos con el mes del terror, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero todo este mes de octubre estamos hablando sobre temas que dan más miedo que los monstruos del Hades o que los zombies que corren, ya que en estos 3 últimos vídeos tratamos miedos reales, cosas que de verdad acojonan a la gente y que en serio es mejor no cruzarse con ellas. Vimos cómo la estructura del gobierno funciona como una mafia, también vimos los prejuicios por formar parte de un mundo diferente y cómo desde los estados se asesina con total impunidad a quien le molesta. Bueno, pues hoy toca otro miedo. Hablaremos de algo tan terrorífico como es que te secuestren la lucha. Rebelión en la Granja probablemente sea la fábula moderna más importante del siglo XX. Además, tiene una particularidad dentro de su género literario. Es una fábula sin moraleja final. Las enseñanzas se van aprendiendo según avanza la trama. El trabajo de Orwell ha sido una obra polémica desde antes de que fuese publicada. En al menos 4 ocasiones fue rechazada por distintos editores que se justificaron con todo tipo de argumentos, como que podría molestar a los soviéticos por representar a sus líderes como cerdos, que podría desatar conflictos diplomáticos que alterase la alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética contra el eje, porque no olvidemos que Orwell intentó publicarla desde 1943, en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, tras 2 años llamando a diferentes puertas, consiguió hacerlo en 1945, aunque no lo hizo de una manera completa. Hubo una parte perdida o descartada por alguien que apareció en 1972 y que aún a día de hoy no se incluye en la mayoría de las versiones. Se trata del prefacio titulado La libertad de prensa. En él mencionaba, y os cito: las grandes potencias y los intelectuales, cuando ven amenazados los supuestos intereses de la URSS, están dispuestos a tolerar no solo la censura, sino la falsificación deliberada de la historia. Teniendo estas palabras en cuenta, Rebelión en la Granja se escribió en forma de fábula con animales para dejar un registro de los acontecimientos que definieron la historia de la URSS de una manera más o menos camuflada. Orwell plasmó años más tarde en la novela 1984 su inquietud ante la posibilidad de que el poder reescriba esa historia. Vamos, que era un tema que le obsesionaba. Esta era su manera de hacer contrapeso a la narrativa del poder. Pero junto a las críticas a la URSS hay otra, ya que Orwell estuvo luchando en España junto al POUM, un partido trotskista. En el frente tomó conciencia de cómo las potencias democráticas dieron la espalda a la República. Esos estados no estaban defendiendo los valores democráticos, sino sus propios intereses. Y algo así es lo que veremos en esta fábula. Pero junto a lo que os digo, la obra se centra en señalar los peligros del autoritarismo y de que la revolución sea secuestrada por una vanguardia. Aunque esto resulta irónico, porque ¿sabéis qué es lo que acabó pasando con Rebelión en la Granja? Pues que se convirtió en un producto propagandístico al servicio de la CIA. ¿Cómo? El tema es que el gobierno de los estates facilitó $300.000 de presupuesto y 80 animadores para llevar el clásico literario a la gran pantalla, y todo sin que nadie se diese cuenta de nada. Y claro, por supuesto realizando algunos retoques en la obra original. ¿Queréis un poco más de contexto? Bueno, pues Animal Farm, que es su nombre original, fue en 1954 el primer largometraje animado hecho en el Reino Unido, bueno, el primer largometraje para adultos, que estuvo dirigido por Louis de Rosemont y con animación de John Halas. Por si os interesa el dato, el primer largometraje en color hecho en Europa fue español, es El Garbancito de la Mancha, que mencionamos en algún que otro vídeo, y se hizo en 1945. Pero volvamos con el tema. Quien financió el proyecto fue la CIA, que a través de intermediarios compró los derechos de la novela a la viuda de Orwell, a su segunda esposa, Sonia Brownell, y esto lo hicieron apenas 2 años después tras la muerte del escritor, que seguro que se revolvió en su tumba por los cambios malintencionados que redefinen su mensaje final. Y es que la agencia utilizó como tapadera a un director llamado Louis de Rosemont, que serviría de intermediario. Este fue entregando modificaciones del guión a los encargados del proyecto, que asumieron los cambios sin ser conscientes de que los estaban manipulando. Por si os interesa, algunas diferencias destacables es que en la adaptación animada, los dueños de las granjas y las propias granjas no tienen una identidad propia, mientras que en la versión literaria, cada granja representa a una potencia europea con su respectivo modelo político, tanto el totalitario como el de las democracias representativas. Por ejemplo, el señor Frederick, que es el dueño de la granja Pinchfield, representa al Führer y a la Alemania del Tercer Reich. El señor Pinkington, propietario de la granja Foxwood, es Churchill y su democracia parlamentaria. Nada de eso queda claro en la animación. Sus identidades reales se difuminan. ¿Por qué? Orwell en su novela estaba señalando de una manera más o menos velada como en el resto de granjas gobernadas por humanos, las condiciones de los animales seguían siendo malas. No estaban emancipados y continuaban oprimidos. Vamos, que los humanos los tenían instrumentalizados en
su beneficio. Es decir, tanto las democracias representativas como los totalitarios, como el propio modelo del animalismo, mantiene al individuo trabajando para los dueños de la granja. Al eliminar del guión esa idea, se difumina la crítica a las granjas que representan los estados europeos. Y más grave aún es lo que ocurre con el final, de lo que hablaremos más adelante, no os preocupéis. La CIA tomó la novela de Orwell y simplificó o modificó bastantes de las referencias históricas de la animación que señalaban los acontecimientos protagonizados por las granjas o los estados, y se centró en presentar más exhaustivamente el proceso de secuestro de la revolución por parte del estalinismo. El objetivo era convertir la obra de Orwell en propaganda anticomunista, eliminando los matices que le daban profundidad y que señalaban el autoritarismo de los modelos de Estado. El único personaje bien trasladado de la fábula a la animación es el señor Whymper. Él es la única persona que negocia con la URSS y tal vez represente a los intermediarios capitalistas que comerciaban con la Unión Soviética pese a su ideología. Vamos, que lo que les importaba era la plata, no lo que hay detrás de cada proyecto. Y yo qué sé, ya basta de contexto. Usemos la animación para ver qué otros cambios introdujeron respecto al texto original. Y de paso veamos qué relación tiene Rebelión en la Granja con la historia de la URSS. Animal Farm, que es el título original, arranca presentándonos al señor Jones, el dueño de la granja Manor, maltratando a sus animales y pillándose una buena borrachera. El tipo no solo no sabe tratar a sus vasallos, entre comillas, sino que además su derroche en vicios ha llevado a la ruina a sus tierras. Este señor Jones lo podemos identificar con el zar Nicolás II, cuya mala gestión del país llevó a que aumentase la grieta ricos-pobres, haciendo que hubiese tanta desigualdad social que la ciudadanía se volvió un polvorín. A eso, para poder explicar la revolución hay que añadir corrupción, incapacidad de dar soluciones reales a las problemáticas más inmediatas. Espera, esto es como hoy, ¿no? Total, que como el zar Nicholas Jones es un incompetente, los animales se reúnen en una gran asamblea en la que participan todos. Esta sería una buena representación de las asambleas populares y en ocasiones clandestinas que sirvieron como germen de los soviets. En fin, que subido a un estrado está el viejo mayor. Este lanza un comunicado al resto de animales. Todo lo que producimos nos es arrebatado, robado y vendido. La granja Manor es rica. Nunca recibiremos nuestra parte de manos del patrón. Por si acaso os lo estabais preguntando o no lo sabíais, el cerdo que incita a la revolución y reflexiona sobre las condiciones de vida en la granja es Lenin, que al igual que el mayor, muere en los primeros momentos de la revolución sin ver su sueño materializarse. Bien es cierto que Lenin tuvo 6 años para observar cómo iba evolucionando, y el mayor en Rebelión en la Granja muere la primera noche. Su lugar es ocupado por Snowball y por Napoleón, dos cerdos con visiones muy diferentes de cómo debe de llevarse la granja. Uno es Trotsky y el otro es Stalin. Un detalle, antes de que el mayor muera, todos los animalitos se ponen a cantar un himno. Lo que suena en los dibujos animados es un desastre. Graznidos, berridos, cacareos, algo parecido al himno español. Quiero decir, porque no tiene letra. El tema se volverá un símbolo para los animales que lo cantan en los momentos que se sienten orgullosos de su propio proyecto político, aunque más adelante Napoleón lo prohibirá, esto en la animación. En la fábula no es así. El canto de la revolución tiene nombre, Bestias de Inglaterra, y también letra, esta que veis en pantalla. El tema es que con el paso del tiempo fue sustituido por otra donde se deja de exaltar el compañerismo y la solidaridad para presentar una oda al amado líder. Es esta otra. Y aunque el mensaje sea similar en las dos versiones, que sería que el poder decide qué se recuerda y qué no, la novela además señala el autoritarismo y el personalismo, y cómo se construye desde el poder los mitos y las figuras a destacar. Me recuerda a las asombrosas aventuras de Zamba. A esto me gustaría dedicarle un vídeo. Y a la exaltación de ciertos personajes históricos que se da en cada uno de sus capítulos. Vamos, que así es como el peronismo reconstruye la historia para crear su relato. Aunque lo interesante es que tiene tintes reales. Y es que resulta que en la vida real se reemplazó la Internacional el 15 de mayo de 1944 por el himno de la Unión Soviética, conocida también como la canción de Stalin. Actualmente sigue siendo el mismo himno, pero con una letra nueva. ¿Por qué se sacó la subtrama que tiene que ver con el himno? Bueno, pues porque no es exclusivo del comunismo, sino de cualquier forma de poder que se quiera reescribir la historia a favor de unos intereses particulares, y sobre todo que se exalten y se creen figuras
figuras que rocen casi lo divino y que den identidad a sus distintas granjas o estados. Vamos, viva Simón Bolívar, que nos liberó de los españoles y que nos metió en otro sistema de dominación bien. Volviendo con la animación. Tras el fallecimiento del mayor, los animales se organizan y expulsan al dueño de las tierras. Es la caída de los zares, que por cierto, tras ser expulsado va a la taberna a buscar ayuda. Creo que eso sería la guerra civil rusa y el enfrentamiento entre el ejército rojo, que serían los animales, contra el ejército blanco, los granjeros, o una alianza entre conservadores, liberales, iglesia ortodoxa y varias potencias extranjeras, entre ellas Japón, Francia, los estates y los británicos. Creo que esto da para reflexionar dónde se coloca cada uno dentro del statu quo y qué intereses tiene y qué va a defender. Y todos estos últimos que mencioné no están precisamente por la liberación de las personas. Al final del conflicto los animales ganan, al igual que en la vida real lo hace el ejército rojo, y se pone en marcha la revolución. Lo primero que se les ocurre es acabar con los antiguos símbolos del poder anterior y crean sus propias normas. Son 7 leyes fundamentales. Entre ellas encontramos que todos los animales son iguales, 2 piernas mal, 4 patas bien, algo que parece una frase de un especialista. Bueno, me centro. Otra sería que ningún animal dormirá en una cama, que ninguno beberá alcohol, etc. Bueno, pues a lo largo de la obra estas leyes van cambiándose. O bueno, ni eso. Solo se añade algo a lo que ya existe para que parezca que todo sigue igual, pero realmente se están transformando para beneficiar solo a unos pocos. Lo que era ningún animal puede dormir en una cama, se añade con sábanas. Al que todos los animales son iguales, se le añade que sí, pero unos más iguales que otros. ¿Feminismo de la tercera ola eres tú? ¿O el que decía que no se podía matar a otro animal? Se le añade a menos que exista una justificación. Si este último os parece hipócrita o algo muy loco, es tal cual el derecho a la vida que tenemos actualmente y que defiende la Carta de Derechos Humanos. Y me gustaría aclarar una cosa, que las leyes que se crearon en un momento particular vayan cambiando no tiene nada de malo, siempre y cuando esa modificación no venga de una élite que rediseña la legislación a su favor, sino que emane a través de una especie de consenso social. En ese caso la transformación es algo natural, de la otra manera, la justicia se vuelve otra herramienta de dominación. Con las nuevas leyes también llegan nuevas maneras de racionalizar el trabajo, el tiempo y los beneficios. Ahora que no hay patrón, las cosas van a cambiar. ¡Aquí está! Al principio tenemos que trabajar más y comer menos. ¿Qué? ¿No resuena esto a las políticas de austeridad de Milei y compañía? Abróchate el cinturón, que hay que hacer sacrificios. Mientras, Napoleón y el resto de cerdos están hinchando su barriga dentro de la mansión, donde, por cierto, solo dejan entrar a los perros, que son los que se encargan de hacer que esta situación se mantenga, los que protegen a las élites. Así que para ellos unas pocas migajas. Tal vez esto explique que la policía en España cobre casi 2.000 euros, más de lo que cobra cualquier profesor. Es preferible tener contentos a los opresores que a los educadores. Y mirad, una cosa que me llamó la atención es este discurso de Snowball. Y creo que ha llegado el momento de propagar esta noticia para que nuestros camaradas oprimidos de otras granjas rompan sus cadenas y se unan con nosotros ¡a la revolución animal! Supongo que lo apreciasteis, pero tras esta declaración se esconde mucha política, que además tiene que ver con el sangriento desenlace de Trotsky. El conflicto ideológico entre Stalin y Trotsky se centró principalmente en el futuro de la revolución. Stalin promovía el socialismo en un solo país para consolidar el poder en la URSS, mientras que Trotsky defendía la revolución permanente, argumentando la necesidad de expandir la revolución a nivel mundial para que el socialismo pudiera sobrevivir. Y esto último básicamente es lo que le escuchamos decir a Snowball. Tras la muerte de Lenin, Stalin usó su posición para marginar a Trotsky, que finalmente fue exiliado y asesinado por orden del propio Stalin en 1940. En la animación esto queda representado en otra escena. Snowball y Napoleón discuten delante de toda la comunidad. El primero, Snowball, logra la ovación de los animales. Eso enfada a Napoleón o a Stalin, que silba, haciendo que aparezcan 9 perros que persiguen y dan caza a Snowball. Y por supuesto eliminándolo. Lo que vemos es una reinterpretación del asesinato de Trotsky en manos de Ramón Mercader. En euskadi, chacurra significa perro y a la vez se utiliza para referirse a la policía. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues porque esos 9 canes que aparecen los podemos identificar con la NKVD, o para que nos entendamos, con la policía secreta del stalinismo. Esta no solo acabó con los disidentes y opositores, sino que persiguió cualquier voz que cuestionase su poder. Tras acabar con el opositor, Napoleón toma el poder. Dejémonos de estas asambleas inútiles. De ahora en adelante, defenderé vuestros intereses
y tomaré por vosotros todas las decisiones. En el momento en el que los animales pierden la asamblea como espacio político donde todos pueden participar del proceso de toma de decisiones en favor de alguien que tome el poder para representarlos, se está generando una situación de concentración de poder que es demasiado peligrosa. Da igual si se llega a esta situación a través del totalitarismo, como es en este caso, o si lo disfrazas de democracia a través de un modelo de partidos. Siempre va a dar el mismo resultado. La pérdida de poder por parte del ciudadano en la toma de decisiones acabará materializándose en desidia, ya que sus ideas no pueden impactar sobre la sociedad porque su voz no se escucha, es decir, genera individuos apolíticos, que es precisamente lo que busca alguien que quiere hacer y deshacer a su antojo. Organizarse así, relegando, abre el camino a la corrupción y a que se dé rienda suelta a los intereses personales. Y aunque no lo queramos asumir, esto forma parte de la naturaleza de los modelos representativos. Con el poder en sus manos, Napoleón pone sobre la mesa un plan: construir un molino. En la novela se destruye en 2 ocasiones, la primera vez por el clima, aunque las ovejas berrean a los 4 vientos que ha sido el difunto Snowball, que durante todo el relato escrito es usado por el poder como un enemigo invisible, un Bin Laden de la vida. Bueno, pues en la animación se ahorran esa primera parte, la del clima. Así se ahorran también mostrar la instrumentalización de los medios de comunicación. Por cierto, las ovejas representan al periódico Pravda. Con mucho esfuerzo los animales consiguen poner en funcionamiento la granja. Las cosas marchan más o menos bien, así que Napoleón empieza a negociar con el resto de granjas. En un punto exige a las gallinas que entreguen sus huevos, algo que rompería con las normas del animalismo, por lo que éstas se niegan y empiezan una protesta que es duramente reprimida por los perros. Creo que este momento se refiere a la Gran Purga, una serie de campañas de represión política llevadas a cabo por Stalin entre 1937 y 1938. Fijaros en este gesto del cerdo. Los está mandando a Siberia, que fue el destino de muchos de los purgados. Bueno, realmente no. Los está mandando a la horca, aunque entendemos la metáfora. Tras la limpieza de disidentes, Napoleón parece que tiene todo bajo control. Lo que no sabe es que están organizando un complot por parte de los propietarios para atacar a la granja. Esta sería la Segunda Guerra Mundial, aunque en la novela se desarrolla de una forma diferente. Se ve un trato entre el señor Frederick con Napoleón, en el que el humano, a cambio de productos, le entrega unos billetes falsos. Eso podría relacionarlo con el pacto de no agresión entre soviéticos y alemanes que se dio al principio de la Segunda Guerra Mundial y que traicionó el Führer cuando puso en marcha la Operación Barbarroja, que por si no la conocéis, su objetivo era que los alemanes tomasen Rusia. Los animales, en una extrañísima representación de la estrategia de tierra quemada, consiguen detener el ataque, no sin antes perder el molino. Eso supuso un duro golpe a la moral de la comunidad. Como veis, cada animal representa a alguien dentro de la historia de la Unión Soviética. Uno que merece especial atención es el caballo. Él ilustra lo que sería la clase trabajadora, pero se le podría dar un nombre en particular, el de Alexei Stakhanov. Este era un minero ruso. El 31 de agosto de 1935 se informó que había extraído un récord de 102 toneladas de carbón en 5 horas y 45 minutos. 14 veces su cuota. Es decir, les exigían 7 toneladas. Hizo más de 100. Una salvajada. Bueno, pues el 19 de septiembre de ese mismo año, apenas 20 días después, pulverizó su récord extrayendo 227 toneladas en un turno. ¿No os parece increíble? Obvio, porque es una milonga. Estamos ante un ejemplo de propaganda para instrumentalizar al obrero. Su hazaña se presentó en los periódicos como un modelo a seguir y el partido desarrolló toda una filosofía laboral en torno a eso. Es así como surge el movimiento Stakhanovita, que consiste en el aumento de los objetivos de producción sin que mejoren los medios de producción, es decir, presionar al obrero con que hay otro obrero más rápido en esa misma línea. Sobre esta figura histórica y sobre la filosofía de autoexplotación que la envuelve, tenéis al menos un par de películas que yo os recomiende. La primera sería Tania, del año 1940 y que forma parte de la propaganda soviética. Chica del campo llega a Moscú, se empapa de las ideas stakhanovitas y se vuelve una superworker capaz de controlar 150 máquinas tejedoras a la vez. La otra es de Andrei Bagda y se titula El hombre de mármol, estrenada en 1981. Esta trata sobre un estudiante que investiga el fenómeno stakhanovita a través de un trabajador polaco que construía más rápido que nadie. Esta última serviría como contraparte a Tania, que realmente era demasiada propaganda soviética, mientras que en El hombre de mármol
tienes una reflexión más crítica de lo que significaba ese modelo laboral, o filosofía, realmente no sé muy bien. Un animal que para muchos es una incógnita en Rebelión en la Granja es el cuervo. Para empezar, en la animación es demasiado secundario como para encontrarle una identidad, pero en la narración desaparece después de que los animales tomen la granja y solo se le ve en momentos muy puntuales para difundir el bulo del país del azúcar, que es una especie de paraíso donde los animales no trabajan. Pues bien, el cuervo está representando a la Iglesia ortodoxa. Esta se dedicaba a mandar mensajes que hacían dudar sobre la revolución. Pero dejemos de lado a los personajes y volvamos con la trama. En la animación, el final es muy diferente a cómo transcurre en la fábula. En la versión audiovisual, los cerdos han logrado expandir por todas las tierras su revolución y han organizado un gran congreso para celebrarlo. Quien se reúne en esa sala es toda una piara de cerdos, que van vestidos como humanos, beben alcohol como los humanos y se ponen medallas por méritos que no han realizado ellos, como los dueños de las multinacionales. No se levantó Facebook, Tesla o Amazon con el sudor o la sangre de sus CEOs, aunque sí con la de muchos de sus trabajadores. En fin, desde fuera un burrito observa la escena. En ese momento se da cuenta de que sus camaradas se ven igual que los empresarios. Enfadado, vuelve con el resto del ganado que se organiza para tomar de nuevo la granja. Cuando lo logran, fin. Bueno, pues en la fábula escrita, esta última parte en la que se rebelan no está. De hecho, todo es bastante diferente. Para empezar, no hubo una expansión de las ideas del animalismo por el resto de granjas, ni por supuesto hay un gran congreso con una piara de cerdos. Lo que ocurre realmente es que tras la guerra entre humanos y animales, Napoleón firma la paz con las personas, empieza a negociar con ellos y para afianzar sus lazos los invita a la granja animal. Allí el señor Pilkington, el que sería Churchill, lo felicita porque en la granja de Napoleón los animales reciben menos comida, trabajan más y agachan mejor la cabeza. Os leo la última parte. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después a un hombre y después a un cerdo, y de nuevo a un cerdo y después a un hombre, y ya no podían saber cuál era cuál. En esta versión no hay esperanza, no se acaba con el nuevo tirano como en los dibujitos. El problema con la versión animada de la CIA es que saca de la escena final al resto de potencias, convirtiéndolo en una reunión de cerdos. Al quitarlos se deja de ver que lo que ocurre es que los animales quisieron escapar de un modelo que los oprimía, pero acabaron reproduciendo las formas del propio capitalismo. Si tras conocer los cambios el final de la animación os parece un desastre, debéis de ojear el de la versión realizada con animales reales en el año 1999. Eso sí que es horrible. Mirad, os la cuento. Tras presenciar la reunión entre cerdos y humanos donde dejan de distinguirse unos de los otros, los animales, en vez de revolucionarse y enfrentarse al poder en un nuevo proceso revolucionario como ocurre en la animación, deciden exiliarse, cual venezolano con Maduro, a esperar a que el sistema implosione por sí solo, fruto de una mala gestión y de la propia corrupción de los burócratas, cual venezolano con Maduro. Cuando revienta, llega a la granja una nueva pareja de humanos para dirigirla, lo que me hace ver que realmente los animales no son capaces de gobernarse a sí mismos. Y atentos a este detalle, ¿ese nuevo dueño va con el careto de Clinton, presidente en la época en la que se estrenó esto? ¡Uf! Hermoso. Aunque no tanto como la frase final. Escuchad, la perrita que funciona como narradora en esta versión dice lo siguiente. En cuanto al futuro, hay nuevos propietarios. No les dejaremos cometer los mismos errores. Reconstruiremos la granja y ahora al fin seremos libres. Fin. Si la versión animada transforma el mensaje final, esto último reconceptualiza totalmente lo que quiso transmitir Orwell. Respecto a la propia novela hay una serie de reflexiones que siempre he tenido ahí y que me apetece compartiros. Mirad, siempre hubo algo que me hacía ruido con la manera que tenían de plantear el animalismo. Y es que daros cuenta de este detalle. Los animales hacen la revolución, pero al día siguiente están haciendo exactamente lo mismo que hacían antes de expulsar al humano. Trabajar para mantener una granja. Y bueno, entrar en un modelo de libre mercado, con venta de productos, etc. Pero son animales. ¿Realmente necesitan organizarse así? La vaca no tiene que cosechar heno para alimentarse, ni el burro necesita tirar de un carro lleno de paja para desarrollarse como burro. Quizás la verdadera rebelión no sea cambiar quién gobierna la granja, sino dejar de vivir como si necesitáramos una. Y tal vez esto, de una manera más o menos consciente por parte del autor, da para reflexionar sobre hasta qué punto hemos construido realidades o sociedades artificiales que realmente no nos son demasiado útiles. Y junto a esto hay algo que me parece que es una frase maravillosa. Derroquemos al tirano y seremos libres.
Algo parecido se dice en la novela: si se elimina al hombre, la causa principal del hambre y el exceso de trabajo desaparecerán para siempre. Y esto es una verdad a medias. Sí, es necesario eliminar al tirano que nos oprime, pero esa es una reflexión que se queda a medio camino. Si no queremos tener el mismo resultado repitiendo el ciclo hasta el infinito, no se puede mantener una misma estructura vertical, porque eso solo hará que unos tiranos sean sustituidos por otros. Un modelo horizontal y los autogobiernos pueden ofrecer una alternativa a este problema. Por eso siento que el proyecto de Snowball y de paso el de los soviéticos en la vida real se queda como flojete. El comunismo no hace una mala lectura de las injusticias y formas de dominación del capitalismo. El problema son las soluciones que aplica. La falta de una mirada radical, es decir, de ir a la raíz, hizo que durante el siglo XX en todos los lugares que se implementó el comunismo cayeron en los mismos errores: autoritarismo, materialismo y un modelo destinado a la producción. Ocurre en Cuba, ocurre en China y ocurre hasta en un pueblecito de España que está gobernado por los comunistas, que se llama Marinaleda. Toda la vida de ese pueblo gira en torno a una fábrica de conservas. Sí, son libres. Y es que cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance. A todo esto, ya se ha cerrado el plazo de entrega para el Festival de Cortos de la Filmo. Este año tendremos 100 cortometrajes. Si queréis echar un ojo a la lista de participantes, va a quedar publicada en la sección de comunidad. A los seleccionados, enhorabuena. Ahora una pregunta. Tendré 10 invitados. ¿Qué creador de contenido os apetece que venga? Bueno, para decidirlo, creo un mensaje, lo anclo y vosotros ponéis opciones. Los que tengan más corazones los contactaré a ver si se animan y me hacen caso. A todos los que participasteis, muchas gracias. Soy el Gato Negro, estás en una granja gobernada por humanos y nos vemos a ver si hay suerte algún día sin correa.